Muy bien, bienvenidos a la sesión final. Y el título de esta sesión es el lenguaje del espíritu. Muy bien, en esta sesión quiero responder la pregunta: ¿por qué Dios nos da un lenguaje que es diferente a lo que podemos entender? ¿Crees que es una buena pregunta? Yo sí. Primera a los Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto no se refiere a ninguna de las dos categorías públicas de hablar en lenguas, sino que se refiere a orar. Muy bien, cuando oramos en lenguas le hablamos directamente a Dios y no a los hombres. Escucha Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos qué nos conviene pedir ni cómo pedirlo. Así que no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Absolutamente, podría haber alguien que esté en Miramar o en Camboya en ese momento que necesita ayuda y está solo, está en problemas y no sabríamos cómo orar por él. Nadie en esta tierra sabría cómo orar por él, ni siquiera sabríamos qué pedir por él, pero el Espíritu Santo sí. Santo cielo, ya estás empezando a ver hacia dónde estamos yendo. Muy bien, te voy a dar otro pequeño ejemplo. Digamos que yo entro a la oficina del presidente. Sí, entro directo a la oficina oval. Señor presidente, ¿cómo le va, señor? ¿Puedo comunicarme con él a su nivel? No. Él sabe tantas cosas sobre la seguridad de todo el país, sobre lo que está pasando en el gobierno. Él va a tener que rebajarse a mi nivel para hablarme a mi nivel. Bueno, cuando entro a la oficina del rey de todo este universo, si solamente puedo orar en español, entonces solamente puedo comunicarme con Dios a mi nivel. Dios dice: yo no quiero esto con mis hijos. Yo quiero que mis hijos puedan entrar a profunda intimidad y se puedan comunicar conmigo a mi nivel. Así que Dios dice: les daré una ayuda. Se llama el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay muchas veces que he estado orando en el Espíritu Santo en español? Algunas personas piensan que solo estás orando en el Espíritu cuando no puedes entender el idioma en el que oras. No. He estado orando en lenguas desconocidas y cuando pido la interpretación empiezo a orar en mi idioma. Porque ¿qué está pasando? Estoy recibiendo lo que el Espíritu Santo me está dando y está en español. ¿Están conmigo? Entonces, ¿puedes entender por qué el presidente de la nación no quisiera darme los secretos de seguridad? Podría ser un espía. No quiere que esa información llegue a las manos equivocadas, ¿correcto? Bueno, las lenguas evitan que el enemigo sepa qué está pasando. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla? Estamos en guerra. Vamos, háblenme. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 7 que hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Es secreta. ¿Por qué es secreta? Vamos, ayúdame, Matt. Tú estuviste en el ejército. Matt, sé que tú entiendes que hay un lenguaje que los militares tienen que usar a través de los radios. Dicen papá oso, aquí bebé oso, o lo que sea que digan. ¿Verdad? Operación distancia corta, ve Alfa 1. ¿Por qué? Porque el enemigo puede estar escuchando esas líneas y saber cuál es la estrategia. O piensa en los Broncos de Denver. Piensa en Peyton Manning. Él está ahí, de repente voltea y ve a los Warriors del otro lado del campo. Se están alineando en una formación y él dice: ok, ahí hay peligro. Así que dice: Omaha, Omaha. ¿Lo has oído decir Omaha, Omaha? No sé qué tenga que ver Omaha con el fútbol. Es un lenguaje clave que todos los que están en su equipo pueden entender. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da este lenguaje clave. Sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo había predestinado para nuestra gloria. Ningún gobernante de este mundo la conoció. De ser así, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Específicamente menciona que si esa sabiduría oculta y misteriosa de Dios la hubiera tenido el enemigo, ¿sí? Nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Así que Dios lo mantuvo secreto y hay más cosas además de la crucifixión que Dios mantiene secretas. Y te diré algo. El enemigo puede estar montando un ataque contra alguno de ustedes. Tiene a todos sus demonios en posición, está moviendo gente, está planeando algo devastador. ¿Y sabes qué? Dios lo pone en el corazón de tu mamá y ella se arrodilla y empieza a orar por ti en el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Ella está orando en el Espíritu Santo y de repente toda una legión de ángeles aparece y elimina esa fuerza demoníaca y nada te pasa a ti, baby. Me encanta eso. Oh, santo cielo. Por eso Pablo dice: quisiera que todos hablaran en lenguas.
¿Estás conmigo? Así que se supone que deberías saber lo que está pasando en el reino espiritual. Ni siquiera sé lo que pasa en mi casa. No soy Peyton Manning. Peyton Manning puede discernir lo que pasa en el campo, pero muchos cristianos no pueden discernir lo que pasa en el reino espiritual. Así que Dios dice, le daré a mis hijos la forma de hablar la sabiduría, de dar la orden que debe ser dada, porque hay que recordar que Dios puso al hombre a cargo de la tierra. ¿Sabes que Dios no se mueve en la tierra si no sale de la boca de alguien? ¿Has notado que Pablo dice, hablo en la lengua de los hombres y los ángeles? Han habido ocasiones en las que he estado orando en lenguas y yo sé que el Espíritu Santo está dándome órdenes para que los ángeles hagan cosas. La atmósfera entera de iglesias ha cambiado porque doy esas palabras y siento, wow, algo está pasando aquí. Porque siento esa autoridad levantándose. ¿Están conmigo? Debemos recuperar esto en la iglesia. ¿Están conmigo? Debemos recuperarlo. Si los apóstoles lo necesitaban, ¿por qué no lo necesitaríamos nosotros? Amén, dime si estás conmigo otra vez. Las lenguas también son el propósito principal de la intimidad. Mi esposa y yo llevamos tanto tiempo juntos que hemos desarrollado nuestro propio lenguaje. Yo podría decir C-I-A-A y mi esposa sabría de qué estoy hablando. Todos los demás dirían, bueno, ¿de qué están hablando? C-A-A-I, lo siento, lo recordé mal. Ha pasado tiempo desde que lo usábamos, pero cuando nos casamos todo era alcance internacional. Todos los ministerios eran de alcance internacional. ¿Sabes qué hicimos, Channing? Empezamos caricias y abrazos de alcance internacional. Así que yo podía mirar a Lisa y decir C-A-A-I y ella sabía que yo buscaba un beso, que yo buscaba un abrazo. Ok, ese era nuestro lenguaje de intimidad, ¿estás entendiendo? Entonces, ¿saben? Lisa puede darme una sola mirada o decir una sola palabra en un grupo y yo sé, oh santo cielo, no está feliz con algo, o está muy feliz con algo. Y yo estoy entendiendo y nadie más lo está entendiendo porque tenemos un lenguaje. ¿Están conmigo? Entonces, el motivo de las lenguas también es desarrollar intimidad con Dios. Porque, ¿sabes? Si solamente puedo hablar al nivel de mi mente, ¿cómo puedo entrar profundamente a Dios? ¿Cómo puedo entrar a su intimidad? Por eso el Dr. Cho dice, el 90% de mis 2 horas diarias de oración las paso orando en lenguas. Porque entras a un nivel de intimidad que sientes aquí. Me vas a decir, John, pero no entiendo lo que estoy diciendo. La Biblia dice que ores por la interpretación. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Porque si yo oro en una lengua extraña, Pablo dice, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. ¿No sabes qué estás diciendo? Por eso él dice en el versículo anterior, por lo tanto el que hable en una lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, amén. Cuando oro o tengo comunión con Dios en lenguas, le pido a Dios que me dé la interpretación. ¿Y sabes qué pasa? Ideas, sabiduría, enseñanza empiezan a elevarse. La mejor forma que tengo para describirlo es casi como si estuviera algo oculto en las profundidades del mar y se abriera una grieta y empezaran a levantarse burbujas de aire. Eso es lo que sucede, ideas, mensajes, cosas, revelaciones de la Biblia. Llego a un versículo y digo, Señor, no entiendo esto, pero luego solo digo, Espíritu Santo, enséñame y empiezo a orar en lenguas. Ahora, ¿aparece inmediatamente? Normalmente no. Normalmente aparece después cuando estoy manejando, o después cuando me estoy bañando, o cuando estoy jugando golf, puede ser. Y digo, ¡bam! ¡Eso era! Así muchas de estas revelaciones han llegado. ¿Y cómo llegan? Pasando tiempo orando en el Espíritu. Porque, verán, somos personas orientadas a resultados. Queremos resultados ya. Hay que entender que cuando oras en el Espíritu estás invirtiendo en lo que va a llegar luego. Esa sabiduría va a empezar a subir, ¿estás conmigo? ¿Se requiere más fe? Para orar en lenguas e ir a ese nivel de intimidad de la que se requiere para solo hacerlo en tu idioma. Pero no me malentiendas, Pablo dijo, oro en mi entendimiento en español y oro en el espíritu. Canto en mi entendimiento, canto en español, canto en el espíritu, ¿entendido? Él dice, hagan ambos, amén. ¿Y por qué? Porque cuando oro en español edifica mi mente, construye mi mente y trabaja con mi mente. ¿Están conmigo? Me pone muy emocional con respecto al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me pone emocional con respecto a mis hijos. Cuando oro por mis hijos en español, digo, oh, amo a Addison tanto, amo a Austin tanto, amo a Alec tanto. Y eso es bueno, hay que orar en español también, me explico. ¿Están conmigo? Muy bien. Proverbios 20:27. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. El Espíritu Santo no habla a nuestra cabeza, habla a nuestro espíritu. Es lo que dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, ahí es donde Él ilumina. ¿Están conmigo? Él habla a nuestro espíritu, ¿sí? Cuando oramos en el espíritu, es como el ejemplo que les di, se levanta como burbujas que se levantan hasta nuestra alma. ¿Me explico? Es ahí donde el Espíritu Santo habla. Proverbios capítulo 20, verso 5, el consejo. Todos digan consejo.
¿Qué es consejo? Necesito un consejo. Necesito saber qué hacer. Escucha con cuidado. Voy a pasar por varias escrituras y quiero que las escuches todas. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre o la mujer entendido lo alcanzará. Así que el consejo, el Espíritu Santo es el consejero. El consejo, su consejo en tu corazón es como agua profunda. Y solo el hombre o la mujer de entendimiento lo podrá alcanzar. ¿Y cómo lo alcanzará? Jesús dice en Juan 7, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. El consejo en el corazón es como agua profunda. Dime si no es bueno. ¿De qué escritura está hablando? Él dice, como dicen las escrituras, y habla de Isaías 12:3, donde dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. ¿Ok? Así que de acuerdo a Proverbios, el agua que fluye de nuestro corazón es el consejo, los misterios o la sabiduría secreta de Dios. Y Jesús nos dice muy simplemente que la fuente es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él conoce todas las profundidades de Dios, ¿correcto? ¿Sí? Ok, entonces, Él es la fuente de agua viva. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 2 y juntamos todo esto, mas hablamos sabiduría o consejo de Dios en misterio. Y escucha la palabra misterio. No significa misterioso como en español. Es la palabra griega mysterion, que significa sabiduría oculta o no completamente exhibida. ¿Están conmigo? Imagínalo así. Un mesero viene y pone un plato delante de mí. Si estás en un restaurante elegante, tiene una tapa, ¿sí? Una vez fui a un restaurante donde trajeron todo, éramos 4 personas, 4 tapas y 4 meseros, que al mismo tiempo dijeron, ¡Voilá! ¿Qué pasó? Revelaron el misterio. Estaba ahí, estaba justo delante de mí, pero estaba oculto. Era un misterio para mí. Cuando levantó la tapa, lo reveló. Misterio no significa misterioso, significa verdad que aún no ha sido revelada a tu entendimiento. Mas hablamos sabiduría o consejo de Dios en misterio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios 14:2 y junta todas las piezas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla misterios. Consejos. El consejo en el corazón del hombre es como agua profunda, y el hombre entendido lo alcanza, y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Hablamos misterios ocultos, que el Espíritu Santo habla. Y el que habla en lenguas, ¿habla qué? Misterios. Muy bien, así es como el hombre o la mujer de entendimiento lo alcanza. Y muchas veces, te voy a ayudar con esto que estoy diciendo, muchas veces he llegado a la escritura, como les mencioné hace poco, sin poder entender, y oro en el Espíritu y el entendimiento viene. En ocasiones he estado escribiendo y de repente siento que topo con una pared y digo, ya no sé qué escribir. Y me levanto y empiezo a caminar de un lado al otro y de repente llega una inspiración. Y me siento y sigo escribiendo, a veces por horas. Cuando yo era soltero, era un misterio para mí con quién debía casarme. Todo un misterio. Sabía que de verdad me gustaba esta chica llamada Lisa Toscano. Sabía que de verdad me sentía atraído hacia ella y hacia su personalidad. Pero quería a la mujer que, ya saben, Dios escogiera. Así que le dije a Lisa que hiciéramos esto por nuestra cuenta. Ella estaba en Arizona, yo estaba en Dallas. Le dije, oremos en el Espíritu Santo 30 minutos al día por 30 días. Así que hicimos eso 30 minutos al día por 30 días. ¿Y sabes qué? Le dije, escucha tu corazón. Si sientes una incomodidad, entonces es Dios diciéndonos que esto no es correcto. Le dije, pero si sientes una suavidad, es el Espíritu Santo dando testimonio. Ahora escúchenme, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos e hijas de Dios. Después nos dice como guía. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esta es la manera primaria en que el Espíritu Santo nos guía, dando testimonio. ¿Alguna vez has querido hacer algo y sientes que hay una incomodidad en ti? Como una lija, como un tallido en tu interior, y tú dices, no entiendo qué pasa, ya he ido a ese lugar antes, quiero ir otra vez. Es el Espíritu Santo diciendo, no vayas. Si alguna vez sientes que vas a algún lugar y sientes una paz aterciopelada en tu interior, como la paz de Cristo gobernando en tu vida, como dice Colosenses, en la amplificada dice, gobernando como un árbitro. Es el Espíritu Santo diciendo, soy yo. Esto es mío.
¿ok? Han habido decisiones que he tomado en este ministerio donde me he guiado por eso. Oré en el Espíritu, tenía una decisión que tomar, sentí la paz, la suavidad y nada más. Si hubiera escrito una carta hubiera dicho, nos pareció bien al Espíritu Santo y a mí hacer esto. ¿Ok? Porque no me habló con palabras. Ahora, para esta serie del Espíritu Santo, Él sí habló a mí. Porque yo iba a predicar sobre otra cosa, tenía otro mensaje y a nuestro equipo se le había ocurrido el mejor título y todavía vamos a hacerlo, espero. Pero cuando empecé este ayuno, el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables de esto. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com. Así que cambiamos todo. Estuve de acuerdo con mi hijo Addison y mi esposa Lisa porque yo voy con ellos a buscar confirmación ya que el mismo Espíritu Santo dentro de ellos decía, sentimos que esto es correcto, sentimos que debes hablar del Espíritu Santo. Muchas decisiones son tomadas así. Me enfrento a algo, empiezo a orar en el Espíritu y siento la paz y digo muy bien. Cuando siento la incomodidad digo, no lo voy a hacer, algo está incorrecto. ¿Sabes? Y a veces puedo frustrar a personas de por aquí. ¿Y por qué? Porque he hecho un firme pacto de que no haré nada si no tengo al Espíritu Santo por lo menos dando testimonio sobre una nueva decisión. En otras palabras, Él te dará una esfera donde sabes que te puedes mover. Yo no digo, espérame Sherry, primero déjame orar sobre esta iglesia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque sé que Dios me ha dicho, ve a América y lleva lo que te estoy dando a los lugares más estratégicos. No siento incomodidad, ni la estoy buscando, solo digo, está bien, voy a ir para allá. Pero cuando se trataba de poner nuestro material en las manos de pastores de todo el mundo, Dios me tuvo que dar una palabra. Me explico porque ahora estábamos saliendo de esa esfera, estábamos en la esfera norteamericana. Más de 20,000 iglesias usaban nuestro material y Dios me dijo, quiero que lleves tu material a las manos de personas de todo el mundo. Así que ahora en una reunión con Addison y Lisa dije, voy a regalar 250,000 libros a pastores el próximo año. Vaya que esa reunión se puso muy intensa. Pero, ¿qué estaba haciendo? No tenía una palabra de Dios sobre eso. El Espíritu Santo no me dijo, quiero que regales 250,000, pero se alineaba con lo que dijo 6 meses antes cuando dijo, los voy a enviar hacia el mundo. ¿Ven lo que digo? Porque hay que aprender cómo se comunica. Cuando caminas con alguien por años sabes cómo se comunica. Hay cosas que Lisa me dice directamente y muy claramente, y hay otras que me da una indirecta y la entiendo. Gracias a Dios ya las entiendo. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Saben? Había tenido misterios antes. ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué atravesé esto? Y no sabía la respuesta. Y oré en el Espíritu, abrí la Biblia y de repente entendí, ok, por esto pasó eso. ¿Ven lo que digo? Para ser honesto con ustedes, necesito que escuchen esto porque es muy importante. Así es como el Espíritu Santo trata conmigo y creo que tengo al Espíritu cuando digo esto. Yo encuentro que mi tiempo de oración es mucho más efectivo en las mañanas. Muchísimo más efectivo cuando recién leo la Escritura. Al despertar leo su palabra y me prepara para la oración. Como si la palabra del Señor quitara toda interferencia y afinara mi corazón. Y cuando entro a mi cuarto de oración por las mañanas me conecto mucho más rápido. ¿Están conmigo? Otra cosa, otro secreto. El Salmo 89:7 dice que Dios debe ser reverenciado por todos a su alrededor. Antes me costaba entrar a la presencia de Dios. Pero después empecé a entrar a mi tiempo de oración pensando en lo asombroso que Él es. Muy bien, el poderoso acaba de entrar conmigo. De pronto siento su presencia. Digo, wow, ¿qué pasó? Entro a su presencia más fácilmente porque entro con reverencia y Él se rodea de personas que lo reverencian. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dijo, entra a la presencia de Dios con santa reverencia. ¿Están conmigo? Muy bien. Misterios son cosas que están ocultas a nuestra mente natural, lo diré otra vez. Puede ser a qué iglesia debo ir, puede ser a qué ministerio debo pertenecer, a dónde debo dar, qué casa debo comprar, cómo debo orar efectivamente por mis líderes, cómo debo orar efectivamente por mi pastor o por miembros de mi familia. Y sabes que la lista es interminable. Me alegra tanto que Dios no nos haya dejado solo siendo capaces de orar en nuestro propio entendimiento, porque estoy tan limitado en lo que sucede a mi alrededor, pero cuando cedo al Espíritu, nunca olvidaré la vez que una persona, un pastor, él y yo orábamos juntos
Y en una ocasión supimos que estábamos en el Medio Oriente, hablando. Estábamos dando direcciones. Nuestra lengua cambió. He estado en situaciones antes en las que estoy orando y siento que estoy orando en el Oriente, o siento que estoy orando en África. Y ahí es donde sé muy bien, en este momento, acabo de pasar de estar orando por mí y por mi familia, a orar por alguien más en el mundo que necesita ayuda. Es increíble. Es lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es nuestro Omaha Omaha, como el de Peyton Manning. Es nuestra charla militar, ¿verdad? Y el enemigo está tan frustrado y por eso es que él pelea tanto contra esto. Él preferiría tenernos aislados, separados y no conectados por el Espíritu. Pablo le decía a las iglesias, oigan, estuve con ustedes cuando necesitaron. No estuve con ustedes físicamente, pero estuve en espíritu regocijándome de sus obras. ¿Cómo hizo eso? Estuvo en el Espíritu. Él estaba orando tan diligentemente en el Espíritu que Dios le mostró lo que estaba sucediendo allá. Recuerdo que había un hombre de la tribu Maasai que se estaba quedando con unos amigos de Pittsburgh, Pensilvania, unas personas que conozco. Se quedó con ellos durante un mes y regularmente venía y nos reportaba cómo le estaba yendo a su familia. Finalmente, la anfitriona le dijo, escucha, ¿cómo sabes lo que está pasando con tu familia? ¿No tienen celulares? No tienen teléfonos ni nada en tu aldea, en Kenia del Oeste. ¿Cómo sabes cómo está tu familia? Él dijo, Pablo sabía lo que pasaba en la iglesia de Corinto. El Señor me muestra a mi familia cuando estoy orando en el Espíritu. Y de esa manera se mantenía en contacto con su familia. ¿Están conmigo? Entonces, esto es lo que Dios nos ha dado. La habilidad de permanecer conectados. ¿Sabes cuántas veces me he dado cuenta que mi staff, mis socios de Messenger International están orando en el Espíritu por mí? Porque me enfrento a algo que hubiera sido potencialmente peligroso o malo. Y ¡boom! Veo la intervención divina y digo, yo no oré por eso. Bueno, ya sea yo oré por eso cuando estaba orando en lenguas antes de que sucediera, o alguien en mi equipo estaba orando por mí en el Espíritu, o mi esposa oraba por mí en el Espíritu, o mis hijos oraban por mí en el Espíritu, o alguno de nuestros socios oraba por mí en el Espíritu. Es por eso que estoy tan agradecido, no solo por socios financieros de Messenger International, estoy agradecido por socios de oración. Y otras personas que oran por nosotros y de verdad oran, y estoy muy agradecido por ellos, amén. Y es por esa conexión que tenemos en el Espíritu. Entonces, el área ministerial con la cual tienen problema la mayoría de los creyentes es la dirección. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, qué hacer, hacia dónde ir, pídala a Dios. ¿Cómo podemos pedir correctamente? Orando en el Espíritu. Funciona en los negocios, funciona en el gobierno, funciona en educación. Tú y yo enfrentamos situaciones en nuestras áreas, puede ser en ventas, y no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué hay que hacer? Orar en el Espíritu. Cierra la puerta de tu cuarto o de tu oficina. Ora en el Espíritu, porque escucha lo que Dios dice en Isaías 48:17. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Estoy convencido. Saben, no fui llamado a ser un empresario, pero si fuera un empresario, estaría orando en el Espíritu mucho. Y luego tomaría decisiones de acuerdo a la paz de mi corazón. ¿Me explico lo que digo? Porque yo sé que hay unas personas aquí que tienen ese estilo de vida. Estoy mirando a mis amigos ahora, y así es como viven, y por eso son tan bendecidos. Muy bien, los beneficios de orar en lenguas, vamos a leerlos rápidamente. Número 1, evita que el enemigo conozca información que podría hacernos daño en nuestra batalla contra el enemigo. Número 2, solo estamos repasando intimidad con Dios. Podemos hablar con Dios a su nivel y de verdad intimar con Él. Número 3, nos da una manera de recibir consejos y sabiduría de Dios para situaciones que enfrentamos. Número 4, ¿están listos? Trae descanso y refrigerio. Pablo le dijo a los corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. En la ley está escrito, así que está citando del Antiguo Testamento. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué está citando? Está citando las palabras de Isaías. Isaías dijo en Isaías 28:11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. A los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Sabes, un amigo mío, pastor de una gran iglesia, estaba hablándole a otro pastor que pastorea una enorme iglesia y el pastor le estaba diciendo, ¿sabes que estoy listo para dejar el ministerio? Estoy cansado, fatigado, desgastado. Y mi amigo lo miró, estaban en un restaurante, y le dijo, dejaste de orar en el Espíritu, ¿verdad? Respondió, bueno, mi amigo le dijo, vamos, háblame, ¿cuánto tiempo pasas orando en el Espíritu? Empezó a titubear. Le dijo, bueno, ya sabes, constantemente estoy preparando mis mensajes y tengo muchas cosas que atender en mi iglesia de 1500 miembros y estoy haciendo esto y el otro.
Le dijo, ¿estás orando en el Espíritu? Respondió, no, honestamente no. Le dijo, empieza a orar en el Espíritu. Ese es el descanso, ese es el refrigerio. ¿Sabes que ahora ese hombre ya no quiere dejar el ministerio? ¿Están conmigo? ¿Cómo es que el Dr. Cho puede pastorear a 830,000 personas y no fatigarse espiritualmente? No se me ocurre un pastor que tenga más responsabilidades que el Dr. Cho. Digo, verdaderamente está cargando el peso del mundo porque es tan respetado, recibido y honrado alrededor del mundo y admirado por muchos en el mundo. Y él ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Yo solía mirar a Lester Sumrall, un gran hombre de Dios, un apóstol que yo admiraba y lo llevaba en mi carro. El hombre dormía 4 horas cada noche. El hombre escribía 4 libros a la vez. Le ganaba en carreras a los jóvenes. Yo decía, ¿cómo puede tener tanta energía? Porque recibía su descanso de orar en el Espíritu. Les garantizo que no van a experimentar agotamiento como a muchos les pasa, y no me malentiendas, no hay que abusar de nuestros cuerpos. Sin embargo, hay personas que terminan exhaustos que yo siento que no deberían, y es porque no oran en el Espíritu. Siento que hay personas que trabajan de más, no honran el Sabbat y terminan exhaustos. Tienes que descansar, ¿ok? Porque es uno de los 10 mandamientos. Que, siendo honestos, es el mandamiento que no tiene sentido. Tiene sentido no cometer adulterio, tiene sentido no matar a alguien, no tiene sentido descansar. En el Antiguo Testamento era un día sólido, pero ya no es así, ya no estamos bajo esa ley. En el Nuevo, tienes que asegurarte de descansar, y es por eso que juego golf. El golf me aleja del ministerio, de los negocios, de las cosas que cansan, me relaja y vuelvo descansado. Y orar en el Espíritu es otra forma en la que descanso. ¿Están conmigo? Bien, gracias por estar conmigo. Número 5. Edifica a nuestro hombre interior. Primero Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Escucha esto, a sí mismo se edifica. El griego para edificar es una palabra grande y complicada que pueden ver en pantalla. Literalmente significa edificar o construir. Construir un gran edificio. ¿Sabes qué está diciendo Jesús aquí? Cuando oras en el Espíritu, literalmente edificas la capacidad de tu hombre interior para recibir la presencia y el poder de Dios. ¿Sabes que Jesús usó esa palabra cuando dijo: al que oye mis palabras lo compararé al hombre que construyó su casa? Construir es esa misma palabra griega. Así que literalmente edificas tu hombre interior, tu mujer interior, para alojar la presencia y el poder de Dios. Tengo un amigo cuyo hijo estaba muy enfermo y no sabían qué hacer. Los doctores no sabían qué tenía. Se fue a su oficina y oró en el Espíritu por 5 horas seguidas. Salió de su oficina y se fue a su casa, y dice que miró a su hijo y tal autoridad salió de su boca, que su hijo salió de la cama inmediatamente y estaba bien. Edificó, ¿lo ves? Santo cielo, es tan increíble. Número 6. Edifica nuestra fe. Esto es, como el pastor que les conté, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Número 7, y es la última, nos da la oportunidad de adorar y dar gracias en un nivel superior. Escucha a Pablo en 1 Corintios 14, 16 y 17, pues si alabas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Pero dice, tú darás gracias muy bien. En otras palabras, es una forma mucho más pura de alabar a Dios, por eso él dijo, cantaré en el Espíritu. Qué maravilloso, maravilloso beneficio Dios nos ha dado, y creo que sé por qué el enemigo lo ataca tanto. Lo ataca demasiado y de verdad me duele en el corazón cuando veo cristianos, líderes, que ven inferiores a las personas que no hablan en lenguas, que no oran en lenguas. Es muy triste. Son hermanos y hermanas en Cristo, solamente no han aprendido a ceder ante el río. Está ahí, solo tienen que ceder. Es la intención de Dios, por eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que crean, hablarán nuevas lenguas. Y por eso nos dijo, quisiera que todos hablaran en lenguas. Dios quiere que todos experimentemos esto. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Porque quiero prepararte para recibirlo, y ya sea tu líder de tu clase te va a ayudar y va a orar por ti, como Pedro y Juan cuando fueron a Samaria, o también si estás por tu cuenta puedes apagar tu televisión, detén este programa y puedes orar justo ahí y ser lleno del Espíritu Santo. Tengo amigos que han sido llenos del Espíritu Santo en sus propios cuartos, en sus oficinas, por su cuenta, y muchos que lo han recibido en lugares públicos. No importa. Si nunca has hablado en lenguas, si nunca has pedido a Dios que te bautice con el Espíritu, tú puedes hablar en lenguas. Si ya has pedido a Dios que te bautice con el Espíritu,
entonces solamente tienes que ceder. Estos son los pasos para ser lleno. Número 1, primero que nada, ya debes haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesús dijo que el mundo, los que no son salvos, no pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Número 2, no puede haber un patrón de desobediencia en tu vida. Pedro dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. En mi experiencia he aprendido que lo que realmente le impide a las personas recibir de Dios es la falta de perdón. He visto personas que literalmente le han pedido a Dios que los llene con el Espíritu Santo y aún así batallan, aún así la Biblia está seca y no sienten la presencia de Dios. Y luego perdonan y lo que pasa es que son inmediatamente llenos de la presencia de Dios y pueden hablar en profecía, pueden hablar en lenguas o ambas. Número 3. Lo único que debes hacer para recibir es pedir. Jesús dijo, si un hijo le pide pan a cualquier padre entre ustedes, ¿le darían una piedra? ¿O si le pide un pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso debería quitarte cualquier miedo de que si le pides a Dios el Espíritu Santo recibas un espíritu malo, y no puedo creer que alguien haya puesto esas ideas en la mente de las personas. Si le pides a Dios el Espíritu Santo no te va a dar un demonio, te dará su Espíritu Santo si lo pides. Número 5. Tú tienes que hablar. Por favor, escucha lo que voy a decir. No puedes esperar que el Espíritu Santo agarre tu lengua, agarre tu boca, agarre tus cuerdas vocales y te haga hablar. ¿Y por qué? Porque Él te ha dado voluntad. Debes ceder. El enemigo empuja, el Espíritu Santo guía. Lo que el Espíritu Santo hace es darte las palabras. Se elevan desde tu interior, como te mencioné, como burbujas saliendo del fondo del mar. Tal vez veas una sílaba. ¡Una sílaba! Piénsalo como un carrete de hilo en tu interior y solo puedes ver la punta, pero conforme empiezas a hablar en fe, empieza a salir el resto. Debes hacerlo por fe. Voy a hacerte esta afirmación. No puedes hablar inglés y español al mismo tiempo. Cuando comienzas a ceder ante el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, no puedes hablar español. Solo habla lo que Él te dé por fe. Y tal vez notes que puedas empezar titubeando, pero después se volverá en un lenguaje, y tal vez 2 lenguajes, 3 lenguajes y varios lenguajes. Solo asegúrate de estar absolutamente haciéndolo en fe y vas a recibir. Así que hay 3 áreas que debes ceder porque toda la clave es ceder. Debes ceder tus labios, debes ceder tu lengua y debes ceder tus cuerdas vocales. Pablo el apóstol hizo esta afirmación y yo se las digo. Él desea que todos ustedes hablen en lenguas. Espero que entiendas la razón por la cual tomé tanto tiempo en estas últimas lecciones. Es porque creo que Dios quiere que tengamos ese lenguaje que nos una a todos juntos. No como grupis haciendo lo mismo, sino unidos en esta guerra espiritual que estamos atravesando, al ganar las naciones para Jesucristo. Recuerda la pasión del Espíritu Santo, su deseo es ver almas acercándose a Jesús. Encontrarás que Él te guiará a levantar tus ojos, a mirar las cosechas, a orar por las cosechas, a apasionadamente anhelar que las almas se salven, porque ese es su deseo, y tú tienes comunión con Él. Espero tengas un maravilloso, maravilloso tiempo con aquel a quien solo te he presentado. Escucha y reescucha estas sesiones una y otra vez, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Es repetitivo. Puede que hayas recibido mucho del Señor en estas sesiones, pero si las vuelves a escuchar recibirás más, y luego más, y luego más, porque la palabra del Señor nunca caduca, nunca se hace vieja, solo sigue escuchando. Te amamos aquí en Messenger International y te motivo a que seas muy fiel a tu iglesia local. Es muy importante que te acerques a tus pastores y a los líderes de tu iglesia local y estés con ellos en la visión que Dios tiene para tu ciudad. Y quédate conectado. Dios te bendiga. Ha sido un honor servirte. Agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado.
Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.